laboral. Así es, este es el último momento. Por primera vez se le pone un freno a este DNU que ya está vigente y que ahora hay un apartado en el que no. Es el capítulo 4, aquel que habla de las reformas laborales. Es la Cámara de Apelaciones en lo laboral la que le dijo: hasta acá, señor Milei, no puede usted intervenir por un DNU de necesidad y urgencia, un tema que puede generar un daño en los trabajadores. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo el DNU está mal, el DNU está bien, está diciendo no hubo tiempo. Quienes deberían analizar esto no lo hicieron, no se puede entonces hacer cosas que afectan los derechos de los trabajadores. No nos olvidemos que entre algunas de las cuestiones que modifica está el derecho a huelga, el derecho a la asamblea de los trabajadores, la indemnización, cómo se calcula la indemnización. Habrá que ver, y la justicia tendrá que ver, qué pasó con la gente que fue despedida entre el 29 de diciembre y hoy, porque le entró una indemnización distinta a raíz de que el DNU estaba en ejercicio. Es muy importante este fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones. En un momento vamos a compartir la carátula, los argumentos que dio esta Cámara de Apelaciones, pero por primera vez la justicia decide intervenir. Recordemos que la Corte Suprema, por ejemplo, dijo: es feria judicial, lo vemos cuando volvemos de la feria en febrero, y que la legislatura, en este caso el Congreso Nacional, tiene la potestad también de ponerle un freno, rechazando en ambas cámaras lo que sucede. Pero tenemos en el piso a un exdiputado, un referente también de Juntos por el Cambio. Está con nosotros Daniel Lipovetsky y le queremos preguntar a él qué opina de este fallo, de este primer fallo en contra del DNU. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Bueno, primero felicitaciones por los 30 años, al canal, a ustedes, a todos los trabajadores del canal. Todavía me acuerdo cuando se inauguró este estudio. El primer programa yo estuve acá, creo que fue en el 2016, si mal no recuerdo. Pero, y como dijeron ahí, siempre están firmes junto al pueblo, denunciando las cosas, un montón de cosas. La justicia se entera gracias a lo que muestra la crónica. Sí. Respecto al fallo, bueno, la realidad es que era lógico que hubiera un fallo en estas características. ¿Por qué? Porque con solo leer lo que había dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en otros precedentes anteriores, consumidores argentinos y algunos otros más, que cita el fallo que acaba de dictar la Cámara Laboral, era lógico que pasara, que dictaminara en consecuencia. Lo que ha dicho la Corte en los últimos fallos respecto a los DNU es que los DNU no están para reemplazar la actividad del Congreso. Claro. Claramente son para condiciones muy excepcionales de una situación en particular. Y acá lo que hizo el DNU que emitió el presidente Milei, primero deroga y modifica 350 leyes, no aclarando específicamente por qué hay una situación de excepcionalidad en cada una. Exacto. Y por lo tanto, desde ahí era muy posible que pasara lo que pasó. Un fallo declarando la suspensión de los efectos del DNU. Insisto, en el marco, lo dice claramente el juez Udera, que es quien tiene el primer voto, que después adhiere la doctora García Bior. Sí. Dicen claramente que el presidente podría haber convocado extraordinarias, que no se puede suplir con un DNU la actividad del Congreso y que, por supuesto, hay que seguir los trámites que corresponden a una república, que es la división de poderes. El Poder Ejecutivo no tiene la función de legislar, el que tiene la función de legislar es el Congreso. Esto está en la Constitución Nacional del siglo XIX, la primera, que Milei siempre dice que tenemos que volver a esa época. Bueno, esta Constitución lo establecía y también lo establece la Constitución del 94, la reforma del 94, que también es de una época donde Milei de alguna manera siempre recuerda a los 90, por lo tanto, de alguna manera, él debería haber respetado los principios de la Constitución, y es lo que la Cámara Laboral ha dicho hoy en el fallo, ¿no? Este fallo es de la Cámara Laboral, entonces solo suspende ese capítulo 4, pero bien dijiste vos, hay 300 leyes que son o derogadas o modificadas. Bueno, ahora habrá 299, por agarrar ese símbolo. Sí. ¿Qué pasa? ¿Va a haber que hacer 299 fallos más? ¿Por qué el Congreso todavía no se ha expresado también, por lo menos uniformemente al respecto? Quedan dudas. ¿Qué va a hacer Juntos por el Cambio con esto? Bueno, hay varias preguntas y también todas. La primera es por qué la justicia solamente dictaminó una parte de un capítulo, porque en definitiva para uno presentar un amparo tiene que mostrar una afectación específica. Por lo tanto, seguramente va a haber muchos amparos que cada uno cuestionará una parte del DNU y en diferentes fueros, no necesariamente tiene que ser en laboral, pues dependerá del tipo de cuestionamiento que se haga y de la norma que se esté cuestionando, y por lo tanto seguramente vamos a encontrar otros fallos que puedan, posiblemente siguiendo esta misma doctrina de la Corte, ir suspendiendo diferentes partes del DNU. El tratamiento general, por supuesto, lo tiene que hacer el Congreso en la Comisión de Trámite Legislativo,
que es quien tiene la facultad de analizar los DNU Sí. y que recién se acaba de conformar, se está conformando en definitiva, y que seguramente va a tener que decidir por sí o por no, pero por supuesto que creo que lo más lógico sería discutir el DNU a través de un proyecto de ley donde se pueda decir, porque acá lo que puede hacer la Comisión de Trámite Legislativo, que después su dictamen elevarlo a los plenarios de la Cámara y de las dos cámaras, es decir sí o no a todo el DNU. Eso, claro, y seguramente hay partes del DNU que pueden ser realmente no hay importantes. urgencia, no hay necesidad para que, o sea, esa misma necesidad de urgencia que pone Milei para el decreto, no es la misma que deberían tener diputados y senadores hoy por resolver cuanto antes, porque, perdón que te lo diga así, pero básicamente Milei está diciendo en el DNU, lo dijo él explícitamente, en el Congreso son todos coimeros, por eso es necesario resolverlo antes, porque si lo mando ahí tarda mucho y esperan la coima para votar. Lo dijo Javier Milei esto. Me pasa que bueno, por supuesto que no coincido para nada con ese concepto, pero más allá de todo también hay que entender que el Congreso es un cuerpo legislativo que no es lo mismo que un presidente que firma una norma. Por algo es que todavía nosotros tenemos muchas normas que son de la época de la dictadura, porque en la época de la dictadura también hubo muchísimas leyes que se aprobaron, porque era muy fácil. Videla o quien sea firmaba, no tenía que debatirlo con nadie. El Congreso, justamente al ser un cuerpo colegiado, tiene que tener las mayorías para poder aprobar. Y eso no es tan rápido de hacer. Por supuesto que trabajando mucho se puede hacer, digamos, en un plazo razonable. Claramente, si vos ves la cantidad de cosas que modificó el DNU, te diría que urgentes había pocas. Algunas sí, claramente. De los clubes de fútbol no, por ejemplo. Los clubes de fútbol claramente que no. Otras podríamos decir que sí, pero en ninguno de los casos realmente el presidente se tomó y los que lo asesoran y que lo que elaboran el DNU, porque claramente no lo redactó Milei, podría haberse tomado el trabajo de decir, miren, esto creo que es urgente por esto, y hubiera sido más defendible jurídicamente ante la justicia ciertas cuestiones que incluyó en el DNU. Pero me parece que al presidente no lo están cuidando mucho en su equipo, y esto se ve claramente en un DNU que realmente, desde el punto de vista jurídico, deja mucho que desear, ¿no? Ahora, Daniel, te pregunto, ¿qué es lo que va a pasar con la medida de fuerza anunciada por la CGT? ¿Qué crees vos que debería suceder con este paro y movilización anunciado para el 24 de enero? ¿Crees que va a seguir en pie? ¿Debería seguir en marcha después de esta decisión de la justicia? Mira, yo creo que son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa la vía judicial, porque es una vía excepcional y además es una cautelar, no está resuelto el fondo, seguramente el Estado lo va a apelar, va a ir a la Corte, por lo tanto, seguramente este es un trámite que todavía va a seguir. Mientras está suspendido, ustedes recién planteaban qué pasaba con los despedidos que hubo desde el 29 de diciembre que entró en vigencia hasta hoy. Claramente, seguramente, si se judicializa eso, digamos, el que judicialice va a plantear la doctrina de este fallo y por lo tanto se le va a aplicar a ese trabajador despedido las leyes vigentes de antes del DNU. Y me parece que el reclamo de la CGT va por otro lado, va por el reclamo no solamente del DNU, sino en general de la situación. Lamentablemente creo que la CGT ha cometido un error en estos últimos 4 años, que ha sido involucrarse partidariamente con un espacio político y por lo tanto desde ahí sí hay ciertos sectores que no la acompañan en el reclamo, claramente, porque en definitiva 4 años del gobierno de Alberto Fernández, donde los sueldos perdieron frente a la inflación permanentemente, crecieron los pobres, la CGT se cayó. Y ahora, hace tan poco tiempo después de que asume un gobierno, le hace un paro. Entonces desde ahí, más allá de la posibilidad de convocatoria que pueda tener ese paro sin lugar a dudas, porque la CGT tiene posibilidad de movilizar por la cantidad de gremios importantes que tiene, sin lugar a dudas me parece que había otras instancias para debatirlo, incluso trabajando junto a los legisladores de la oposición en el Congreso para encontrar alternativas distintas a las que planteó el presidente, tanto con el DNU como con la ley ómnibus. Ahora, Daniel, acá hubo una respuesta al DNU, no sé si te acordás, el primer cacerolazo surge luego del DNU. Milei anuncia el DNU y se produce un cacerolazo que hay que decirlo espontáneo, porque efectivamente ese mismo día había habido una marcha de la izquierda, hubo protocolo, a la noche hubo DNU y la gente salió a la calle masivamente. Entonces lo que a mí me llama la atención, digo, y eso fue 2 semanas después de haber asumido, menos de 2 semanas antes de haber asumido Javier Milei. Entonces pareciera que si las instituciones no responden, como la CGT o mismo el Congreso, pareciera que es la calle la que le va a exigir que respondan. ¿Vos no lo sentís así? Sí, es posible y está muy bien que así sea. La realidad también es que es cierto que la gente acaba de votar a este presidente, que era un presidente que la mayoría de las cosas que está haciendo, no todas, pero muchas las había anunciado y la gente lo acompañó con su voto. Por supuesto que uno planteaba en la campaña, nosotros planteamos otra opción. Yo, por supuesto, hice campaña para que Patricia Bullrich sea la presidenta, no para que sea Milei, porque creíamos que muchos de estos planteos que hacía Milei realmente iban a ser muy duros para la gente. Y lo estamos viendo hoy, ¿no? El aumento de la nafta de ayer, que hoy esperaba una
explicación de parte del gobierno respecto a por qué ese aumento, realmente no lo hubo, y eso va a ser un impacto mayor aún en muchísima gente, los costos van a aumentar, va a haber más inflación, y los salarios mientras están prácticamente congelados, con lo cual hoy cada día tenemos más pobres en la Argentina. Entonces, me parece que en ese marco seguramente la gente va a ser la que va a liderar de alguna manera los reclamos, ¿no? Daniel, vos dijiste, vos acompañaste a Patricia Bullrich y no a Javier Milei. Pero Patricia Bullrich ahora es funcionaria de Javier Milei, ministra de Seguridad de Javier Milei. Estaba sentada al lado de él en el momento del DNU. ¿Vos seguís manteniendo esa misma adhesión? Porque en tu planteo sobre el DNU parece ser contrario al de Patricia Bullrich. No, bueno, por supuesto que digamos, la inclusión de Patricia dentro del gobierno, como lo ha dicho incluso el expresidente Macri, ha sido en forma personal, digamos, no hay el PRO no cogobierna. Después hay dirigentes de nuestro espacio político que decidieron integrar el gobierno, hay otros que no. Me parece que nosotros tenemos que, por supuesto, los que no lo integramos, tener una visión que nos permita ser críticos de las cosas que nos parece que está mal y las que nos parece que también acompañarla, ¿no? Yo creo que el Senado va a debatir ahora la ley de boleta única, me parece que es una buena iniciativa por parte del presidente y del gobierno, y seguramente la vamos a acompañar. Y hay otras cosas que nos parecen que están equivocadas. Me parece que el gobierno también creo que hay un mensaje en particular al equipo del presidente, creo que hay que cuidarlo el presidente, porque por supuesto que tiene muy poco tiempo de asumido, la gente lo acaba de elegir y no pueden someterlo a un permanente desgaste y a impulsar normativas que seguramente, como esta, si alguien hubiera leído la jurisprudencia de la Corte Suprema, hubiera pensado claramente que podía haber fallos como el que acaba de dictar la Cámara Laboral, y pareciera que nadie lo leyó, ¿no? Sí. Ahora, Daniel, Javier Milei varias veces dijo en medios televisivos que si ponían palos en la rueda estaban yendo en contra de la gente, digo, el mismo Congreso, la justicia, todos aquellos que estuviesen en contra del proyecto y del DNU. El otro día hablábamos con representantes de la Libertad Avanza y decían, no hay un plan B. Nosotros tenemos que aprobar el DNU y tenemos que aprobar el proyecto de ley y este es el cambio de modelo que necesita la Argentina. ¿Te preocupa que no haya un plan B por parte del gobierno para sacar el país adelante en el caso de que no se lleven adelante estas medidas de cambio? Sí, claro que preocupa porque creo que... Mira, la discusión creo que en general no era que si había que hacer ajuste o no, o sí o no, porque en definitiva los tres candidatos a presidente principales, o los cuatro te diría, planteaban que era necesario hacer un ajuste, incluso al propio Massa, que era el ministro de Economía del gobierno anterior. La discusión es qué tipo de ajuste y hacia dónde vas a enfocar el ajuste que se va a hacer. Claramente estamos viendo un ajuste donde va afectado sobre todo a la clase media y también a los sectores más vulnerables. Los jubilados, por ejemplo, acaban de suspender ayer, el día de ayer, los créditos del ANSES, que era una ayuda importante para mucha gente. Me parece que por ahí es el gran... digamos, la gran discusión que tiene que tenerse dentro del gobierno y también, por supuesto, en los ámbitos como el Congreso de la Nación. Ahora, respecto al tema de que si los votos te habilitan a poder gobernar sin intervención del resto de las instituciones, no funciona así. En una república, y claramente nuestro espacio político ha sido siempre claro en cuanto a la defensa de las instituciones de la República, y Milei en su momento también lo ha dicho, hay que respetar las instituciones, la división de poderes, que el que legisla es el Congreso, que por supuesto hay que respetar la Constitución. No se puede hacer cualquier cosa a través de los votos, porque si no incurrís en lo que también se criticaba, que era el populismo, ¿no? En definitiva, el acompañamiento de la gente sirve para ganar la elección, pero después, por supuesto, vos tenés que gobernar conforme a lo que establece la Constitución Nacional. Daniel, ¿a vos te parece que si Cristina Fernández hubiera hecho un decreto, no te digo 300, no te digo 150, 50, modificando 50 leyes, la respuesta hubiera sido la misma? No, seguramente, no, por eso creo que hay que ser coherente en esto, ¿no? Me parece que la coherencia es importante en todas las cuestiones. Como nosotros hemos sido críticos al kirchnerismo por cosas parecidas, delegación de poderes, por ejemplo, hemos criticado la delegación de poderes que se le dio en su momento a Alberto Fernández o a Cristina Fernández de Kirchner. El único presidente que gobernó sin delegación de poderes fue Mauricio Macri. Así como criticamos eso ahora, en su momento, tenemos que criticarlo ahora, ¿no? Para eso mantener la coherencia. Lo mismo con el tema de el acompañamiento a ciertas cuestiones que propone un gobernante cuando recién asume. Así como nosotros creemos que hay que acompañarlo, Milei, de ciertas cuestiones, porque recién acaba de asumir, sobre todo en lo que tiene que ver con bajar la inflación, tomar medidas para lograr ir al equilibrio fiscal.
también era lógico que en ese marco, por ejemplo, tengamos que acompañar propuestas que hizo el gobernador Kicillof, que también acaba de asumir, aunque sea su segundo mandato. Sí. Más allá de que tuvimos discusiones y en la legislatura se debatió y se logró reducir el impuestazo que había propuesto Kicillof, también hay que ser coherentes. Si acompañás a Milei porque acaba de asumir, también hay que acompañarlo a Kicillof, que también acaba de asumir, más allá de que sea su reelección, ¿no? La gran diferencia del caso que vos estás enunciando es que Kicillof fue al Congreso de la provincia a resolverlo y Milei lo sacó por decreto. Sin lugar a dudas, es cierto que en el tema presupuestario ninguno de los dos ha ido al Congreso ni a la legislatura, pero es cierto sí que, vuelvo al tema. Más allá de todo, todas las discusiones se pueden dar en el Congreso, salvo una situación muy excepcional que uno dice, mira, en este caso hay una emergencia y acá, para este tema puntual, saca un DNU. Y no estaríamos hablando de nada de lo que estamos hablando hoy si hubiera dicho así de esa manera el presidente. Claro, ahora, Daniel, hay quienes le recomendaban a Javier Milei esperar a que se estabilice la economía para mandar semejante DNU, semejante reforma, para que los ánimos fuesen otros en la calle. Porque recordemos, no pasó ni un mes de la asunción de Javier Milei, todavía no hubo claramente una recuperación en el bolsillo de la gente, todo lo contrario. Y nos desayunamos con estas reformas que poco entiende la gente, porque son tantas que ni se han llegado a podido evaluar y estudiar por parte del ciudadano de a pie. Te pregunto, ¿podría haber sido una alternativa esperar a que se estabilice la economía y después empezar con reformas tan estructurales y de tanto shock? Mira, él planteó que él iba a decisiones de shock y rápidas, no al gradualismo, lo dijo en la campaña, por lo tanto era esperable que él fuera con medidas. Lo que yo creo que el error para mí que comete, y por eso me parece que insisto con el tema de quién lo cuida al presidente, es que en definitiva hay muchas de las medidas que él está impulsando que no van al objetivo por el cual la gente lo votó, que es bajar la inflación. En general la gente votó a Milei porque estaba cansada de la inflación, de que el salario se les pulverice la mano, y votó a alguien que planteaba un caso claro, porque él es economista y tiene ideas claras, puede coincidir o no uno, pero tiene ideas claras respecto a la economía, y por lo tanto creo que la gente lo votó por eso. Él impulsó medidas de shock, pero con otros temas que quizás no eran los prioritarios. Entonces me parece que de ahí había temas que eran más urgentes que otros, y los que no eran tan urgentes creo que eran para un debate posterior, o por lo menos para cuando el Congreso entrara en sesiones ordinarias, que es a partir de marzo, ¿no? ¿Hasta cuándo es el crédito de Javier Milei? Porque pareciera estar quemándolo muy rápidamente. Vos lo decías, hay que cuidarlo. Se habla de 100 días de gracia. Ahora, en menos de un mes va a tener, el 24, ahora dentro de muy poquito va a tener el primer paro de la CGT, tuvo un cacerolazo a los 10 días. ¿Cuánto ya se le acabó? ¿Quemó esa gracia inicial? No, creo que no. Creo que no. La gente todavía tiene tolerancia, sabe que se venía una situación muy difícil, por eso, digamos, de alguna manera todos planteaban el tema del shock que iba a haber y del ajuste. Sí. Me parece que todavía la gente tiene cierta tolerancia, pero por supuesto que un mes difícil, imagino yo, es el mes de marzo, donde por supuesto la gente tiene que empezar a pagar las cuotas de las escuelas, ya va a haber aumento de las prepagas que están anunciadas ahora en enero y febrero también. Y me parece que ahí el gobierno tiene que pensar en algunos paliativos para los sectores más vulnerables, ¿no? Así como pensó en un bono para algunos jubilados, pero me parece que se quedó corto porque hasta el límite de 160.000 pesos como máximo. Ya estaba ese bono igual.